Imagina una isla con las aguas más bellas del planeta, un país donde hay decenas de miles de mujeres más que hombres, y donde los turistas extranjeros no solo son bienvenidos, son deseados. Un lugar con islas prohibidas, serpientes mortales, tesoros piratas y un fenómeno natural que hace creer al mundo que el océano se cae al vacío. Hablamos de Mauricio, la isla más deseada de África. En este vídeo de Mundo Sin Censura vas a descubrir por qué este paraíso atrae a miles de turistas cada año y por qué muchos de los que llegan no quieren marcharse. Prepárate y déjanos un buen like, porque lo que vas a ver no es lo que imaginas. Empezamos. Curiosidad número 1. La isla donde faltan hombres. Mauricio, además de ser una isla paradisíaca, es también un país y presenta una de las desigualdades demográficas más llamativas de todo el continente africano. En este pequeño estado insular, las mujeres superan claramente a los hombres, representando más del 52% de la población total, lo que se traduce en más de 68.000 mujeres más que hombres en todo el país. Pero este desequilibrio no apareció por casualidad, ni de la noche a la mañana. Durante siglos, la historia de Mauricio estuvo marcada por conflictos, explotación, esclavitud y trabajos extremos, especialmente en plantaciones y actividades durísimas que afectaron principalmente a su población masculina. A esto se suma que, durante décadas, muchos hombres emigraron en busca de oportunidades laborales fuera de la isla, algo habitual en territorios pequeños y aislados como este paraíso. El resultado es una sociedad donde las mujeres son mayoría y donde las relaciones sociales, afectivas y familiares funcionan de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados. Más adelante, cuando hablemos de la historia de la esclavitud y de los esclavos huidos, entenderás mejor los muchos motivos de esta falta de hombres. Curiosidad número 2. Aquí el turista extranjero es deseado. En Mauricio, el turista extranjero no es invisible, sino todo lo contrario. Debido al desequilibrio entre hombres y mujeres que has conocido, a la curiosidad natural por el mundo exterior y al carácter abierto de la sociedad, los visitantes occidentales y latinos despiertan un interés muy especial, especialmente entre muchas mujeres jóvenes. Para entenderlo hay que tener en cuenta varios factores clave. Mauricio es un país-isla extremadamente remoto, perdido en medio del Océano Índico. Se encuentra a más de 2.000 kilómetros del continente africano y a miles de kilómetros de Europa, América o Asia, lo que lo convierte en uno de los países habitados más aislados del planeta. Esta distancia no es solo geográfica, también es social y más aún emocional. Por eso, para muchas personas que viven aquí, conocer a un extranjero significa asomarse a otros países, otras culturas y otras posibilidades de vida. En un territorio pequeño, rodeado únicamente por océano, el visitante más que un turista se convierte en la mejor ventana al mundo exterior. Además, la isla siempre ha sido un punto de encuentro de razas, religiones y culturas, lo que ha creado una mentalidad abierta, poco conservadora y muy curiosa, donde el contacto con personas de fuera no se ve como algo extraño, sino como una oportunidad. A esto se suma que muchas mujeres buscan ampliar horizontes, viajar, emigrar o simplemente vivir experiencias diferentes. Por eso, el turista extranjero suele recibir una atención, una cercanía y una calidez que sorprende a quienes llegan por primera vez. No se trata solo de hospitalidad turística, se trata de una dinámica social real, donde el visitante es visto como alguien interesante, diferente y en muchos casos deseable. En Mauricio es muy común ver parejas mixtas formadas por mujeres locales y hombres extranjeros, algo que llama la atención incluso dentro del propio continente africano. Muchos turistas no solo regresan varias veces, sino que terminan estableciéndose en la isla, ya sea por trabajo, por calidad de vida o por una relación sentimental que comenzó durante unas vacaciones. Y todo esto cobra todavía más sentido cuando conoces el pasado de la isla y la lucha por la libertad de su gente. Curiosidad número 3. El país africano que parece la India. Mauricio es uno de los mayores choques culturales de todo África, ya que, a pesar de estar geográficamente en el continente africano, casi el 48% de su población es de origen hindú, una cifra tan alta
que convierte a esta isla en el país con mayor influencia india de África. Esta presencia no es superficial ni turística, también se ve en las calles y cultura. Es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes estar en África y sentir que has aterrizado en la India. Templos hindúes, turbantes, rituales diarios y festivales masivos dominan la isla, porque aquí el hinduismo no es una minoría, es una realidad que gobierna la vida cotidiana. Desde los días festivos oficiales hasta el poder político, la cultura india marca el ritmo del país, algo que fascina a quienes lo visitan por primera vez. Uno de los momentos más impactantes es el Festival de Holi, donde miles de personas se lanzan polvos de colores por las calles. En esos días, Mauricio deja de parecer África y se transforma en una extensión viva del subcontinente indio en medio del Océano Índico. Esta realidad se debe a la historia reciente del país. Fue en el siglo XIX cuando, tras la abolición de la esclavitud, los británicos llevaron a miles de trabajadores indios para sustituir la mano de obra esclava en las plantaciones de caña de azúcar. Muchos llegaron con contratos temporales, pero terminaron quedándose para siempre. Aquellos indios formaron familias, comunidades y acabaron convirtiéndose en el núcleo cultural, religioso y social de todo un país. Una realidad que influye incluso en las relaciones personales y en la mentalidad abierta que caracteriza hoy a la isla. Una mezcla cultural tan abierta que explica muchas de las dinámicas sociales que veremos más adelante, especialmente cuando hablemos de la hospitalidad extrema y de la relación con los turistas. Curiosidad número 4. El lugar donde el océano parece caer al vacío. Mauricio es mundialmente famosa por una imagen que parece sacada de una película de ciencia ficción, la cascada submarina. En esta postal, observada desde el aire, el océano da la impresión de abrirse y caer en un abismo gigantesco, como si existiera un agujero en el fondo del mar que se lo tragara todo. Durante años, millones de personas creyeron que se trataba de un fenómeno real y posiblemente aterrador. Pero la verdad era aún más fascinante. Esta cascada submarina no es una cascada real, sino una de las ilusiones ópticas más perfectas creadas por la naturaleza. Se forma por la combinación precisa de corrientes marinas, arena arrastrada por el fondo y bruscos cambios de profundidad que engañan al ojo humano de manera absoluta. Es como si la propia naturaleza hubiera diseñado con exactitud matemática el movimiento del mar, colocando cada corriente en el lugar exacto para crear la sensación de que el océano se abre y se precipita hacia el vacío. El resultado es un paisaje tan hipnótico que parece sacado de un mundo irreal, una obra maestra natural que desafía la lógica y deja sin palabras incluso a quienes conocen su explicación. La arena fluye hacia zonas más profundas del océano y vista desde arriba simula un torrente que cae hacia el vacío, engañando incluso a pilotos experimentados. Este fenómeno solo puede apreciarse plenamente desde el aire, y quienes lo ven por primera vez aseguran que es una de esas imágenes que se quedan grabadas para siempre. Pero este no es el único lugar de Mauricio que provoca miedo y fascinación al mismo tiempo. Curiosidad número 5. La isla donde casi nadie se atreve a vivir. Muy cerca de las paradisíacas playas y los resorts de lujo de Mauricio, existe un lugar envuelto en misterio y temor, la Isla de las Serpientes. Este enclave deshabitado y de acceso muy restringido ha sido evitado durante generaciones. La razón no está tanto en su tierra, sino en las aguas que la rodean. En esta zona del Océano Índico habitan serpientes marinas altamente venenosas, algunas de las cuales poseen uno de los venenos más potentes del reino animal. Aunque los ataques son extremadamente raros, su sola presencia ha sido suficiente para alimentar el miedo y las historias que rodean la isla. Muchos creen que el nombre de la isla proviene precisamente de estos reptiles marinos, visibles en ciertas épocas cerca de la costa, lo que hizo que pescadores y navegantes evitaran la zona durante siglos. Aunque en la isla no existen serpientes terrestres mortales, su reputación peligrosa, unida a su aislamiento y a su estatus de área protegida, ha impedido que nadie se establezca allí de forma permanente. Pero las serpientes no son lo único que protege este lugar, porque según viejas leyendas transmitidas por generaciones, en algún punto de esta isla o en otra muy cercana, podría ocultarse un tesoro pirata,
atribuido a antiguos corsarios del Índico, buscado durante siglos y jamás encontrado. Curiosidad número 6. El tesoro pirata que sigue sin aparecer. Durante el siglo XVII, las aguas cercanas a las Islas Mauricio fueron territorio habitual de corsarios y piratas que operaban entre África, Madagascar y este país isla, entonces conocida como Île-de-France. Era un escenario perfecto para desaparecer y también para esconder tesoros. Entre todos los piratas que surcaron estos mares, hay un nombre que sobresale por encima del resto: William Kidd. Ya que Kidd no era un pirata común, era capitán de la Marina inglesa y corsario autorizado por la corona británica, con permiso oficial para atacar barcos enemigos. Pero siempre, según la historia y su leyenda, una cadena de decisiones dudosas, traiciones políticas y acusaciones nunca del todo claras lo convirtieron en uno de los hombres más perseguidos de su tiempo. Se cree que, durante sus viajes por el Índico, Kidd ocultó parte de su botín en Mauricio, aprovechando su aislamiento, la vegetación impenetrable, las cuevas naturales y la escasa presencia europea permanente. El motivo era sencillo. Kidd sabía que su suerte estaba echada e iba a ser arrestado. Ese tesoro no era solo oro y joyas, era para él su seguro de vida, una moneda de cambio con la que esperaba poder negociar su libertad. De hecho, llegó a afirmar que había escondido un botín tan grande que podría comprar el favor de cualquier gobierno. Pero como es lógico, jamás reveló su ubicación exacta. Pasaron los años y en el año 1701, William Kidd fue ejecutado en Londres sin haber confesado dónde estaba su tesoro. Por eso, desde entonces, esta leyenda no ha dejado de crecer. Mapas incompletos, documentos antiguos y relatos cifrados han señalado islotes deshabitados de Mauricio, cuevas costeras hoy sumergidas y zonas protegidas por la propia naturaleza como posibles escondites. Exploradores, arqueólogos y buscadores de tesoros han intentado localizarlo durante siglos. Todos han fracasado. Algunos creen que el tesoro nunca existió. Otros están convencidos de que sigue allí, oculto bajo arena volcánica, quizá en la isla de las serpientes, o enterrado bajo la selva densa y la roca de alguna otra isla cercana, esperando a quien logre descifrar las pistas que William Kidd dejó atrás. Y lo más inquietante es esto: ninguna teoría ha podido ser descartada por completo. La leyenda del tesoro pirata de Mauricio sigue viva, y tal vez algún día sea alguien como tú quien se acerque más que nadie a descubrirlo en este paraíso terrenal. Si estás disfrutando de este viaje, este es el mejor momento para dejarnos un buen like y ayudar a Mundo Sin Censura. Detrás de cada vídeo hay muchas horas de investigación, y tu apoyo es lo que más nos ayuda a seguir descubriendo lugares, misterios y realidades para vivirlas contigo. Gracias por estar al otro lado. Curiosidad número 7. La montaña donde los esclavos eligieron la muerte antes que la esclavitud. En Mauricio existe un lugar venerado por todos sus habitantes, el Monte Le Morne Brabant. Para los mauricianos no es solo una montaña, es el corazón emocional, histórico y espiritual de la isla, un símbolo silencioso de lucha, memoria y libertad. El motivo está en que durante siglos, cientos de esclavos fugitivos lograron escapar de las plantaciones y se refugiaron en las laderas de este mítico monte para evitar ser capturados. Vivían escondidos allí, aislados del mundo, sobreviviendo con lo mínimo en un entorno duro y hostil, aunque para muchos era un lugar más seguro que regresar a la esclavitud. La leyenda más conocida cuenta que, cuando las autoridades subieron a la montaña para anunciar la abolición de la esclavitud, muchos esclavos, creyendo que venían a capturarlos, prefirieron lanzarse al vacío antes que volver a vivir encadenados. Este episodio dejó una marca profunda en la isla. Durante generaciones, en plena época de la esclavitud, los trabajos forzados recayeron casi siempre en los hombres. Jornadas interminables, castigos severos y una vida marcada por el desgaste físico constante. Muchos no resistieron ese ritmo y otros optaron por marcharse cuando tuvieron la oportunidad, buscando futuro en otros territorios del Océano Índico o en África continental. Mientras tanto, las mujeres permanecieron en la isla, sosteniendo familias, tradiciones y comunidades enteras. Con el paso de los años,
Esta realidad fue modelando poco a poco a Mauricio, hasta dar lugar a una situación que todavía hoy se ve claramente. Por eso, esta diferencia entre hombres y mujeres que mencionamos al inicio del vídeo no es algo casual ni reciente, sino la consecuencia silenciosa de siglos de historia, de decisiones forzadas y de una isla que aprendió a sobrevivir reinventándose. Y ahora, cuando miras Mauricio con otros ojos, entiendes que detrás de su belleza paradisíaca hay una historia mucho más profunda de lo que parece. Hoy Le Morne es patrimonio de la humanidad y un símbolo de libertad, resistencia y sacrificio. Pensando en todo esto, ¿te irías a vivir a una isla paradisíaca con muchas más mujeres que hombres y donde a los turistas les prestan tanta atención? ¿Crees que sería una ventaja o acabaría siendo más complicado de lo que parece? ¿Tú cómo lo ves? Déjanos tu opinión en los comentarios, será genial y muy divertido leerte. Gracias. Curiosidad número 8. El Hawái africano. Mauricio ha sido apodada el Hawái de África, y quienes la visitan suelen decir que el apodo se le queda corto. Corto, porque Mauricio ofrece paisajes igual de espectaculares, pero con una gran diferencia. Es mucho más barata y menos masificada que otros paraísos famosos del mundo. Playas de arena blanca casi intactas, arrecifes de coral llenos de vida, volcanes antiguos cubiertos de vegetación, selvas tropicales y cascadas gigantes conviven en una isla relativamente pequeña, creando una concentración de belleza difícil de igualar. Todo ello rodeado por aguas increíblemente cristalinas, tranquilas y cálidas durante todo el año, lo que convierte a Mauricio en uno de los destinos más deseados del planeta para el snorkel y el buceo. A diferencia de Hawái u otros destinos de lujo, en Mauricio es posible dormir frente al mar, comer bien y disfrutar de actividades acuáticas por precios mucho más bajos, por lo que la isla se ha ganado la fama de ser uno de los paraísos más bellos y asequibles del mundo al mismo tiempo. Además, a diferencia de otros destinos masificados, muchas zonas de Mauricio siguen conservando una sensación de calma, exclusividad y naturaleza intacta, algo cada vez más raro en el turismo global. Aquí todavía es posible sentir que estás descubriendo un paraíso y no simplemente visitando el que todos conocen. Por ello no es casualidad que quienes visitan Mauricio no solo se enamoren del lugar, sino que sueñen con volver. Curiosidad número 9. El café que no existe en ningún otro lugar. Muy pocos lo saben, pero el café de caña de azúcar nació en Mauricio casi por necesidad. Durante el siglo XIX, la isla estaba cubierta de enormes plantaciones de caña, mientras que el café tradicional era caro, escaso y difícil de importar. Fue entonces cuando algunos trabajadores y colonos comenzaron a experimentar, fermentando y tostando derivados de la caña, para crear una bebida caliente, estimulante y dulce, de forma natural. El resultado sorprendió a todos, un sabor intenso y diferente, perfectamente adaptado al clima y a los recursos locales. Una bebida con un perfil más suave, ligeramente dulce y muy distinta al café convencional, que hoy solo puede encontrarse en unos pocos lugares del planeta, siendo Mauricio su principal referente. Con el paso del tiempo, la comunidad hindú adoptó esta práctica, la perfeccionó y la transmitió de generación en generación, integrándola en su vida cotidiana como una tradición propia. Hoy Mauricio es uno de los pocos lugares del mundo donde todavía se puede probar este café tan peculiar, una bebida nacida de la escasez y la creatividad de una isla que supo reinventarse. Un ejemplo más de cómo Mauricio transformó su pasado colonial en tradiciones únicas que han sobrevivido al tiempo. Curiosidad número 10. El paraíso que perdió a su criatura más famosa. Hace miles de años, cuando el mundo todavía escondía criaturas que hoy nos parecerían imposibles, la Tierra fue hogar de un ave que parecía salida de otro planeta. Un animal extraño, torpe y único, que jamás conoció el miedo, porque nunca lo necesitó. Ese ave era el pájaro dodo, y Mauricio fue el único lugar del planeta donde existió. Se trataba de un ave grande, de cuerpo robusto, incapaz de volar y completamente confiada. Confiada porque durante miles de años vivió en esta isla sin depredadores naturales, lo que hizo que perdiera cualquier instinto de huida. El pájaro dodo no necesitaba volar ni esconderse,
Seguramente pensaba que el paraíso la había protegido. Pero esa confianza se convirtió en su sentencia. Todo comenzó con la llegada de los europeos en el siglo XVI. Con ellos no solo llegaron cazadores, sino también ratas, cerdos y perros, animales que nunca antes habían existido en la isla y que comenzaron a destruir los nidos del dodo, situados en el suelo. Fue así como, en apenas unas décadas, una especie que había sobrevivido milenios desapareció para siempre. El último dodo documentado murió a finales del siglo XVII, sin saber que se convertiría en uno de los símbolos más potentes de la extinción causada por el ser humano. Hoy, el dodo es un recordatorio incómodo. Ni siquiera el paraíso es eterno si el equilibrio se rompe, y menos aún si el ser humano mete la mano en él. Seguramente te haya dado que pensar, por eso te preguntamos, ¿crees que el ser humano ha aprendido algo de historias como la del dodo, o seguimos cometiendo los mismos errores? Será genial leerte. Curiosidad número 11. Los sellos más valiosos del planeta. Mauricio fue el quinto país del mundo en emitir sellos postales, un detalle que pocos conocen, pero que ha convertido a la isla en un mito, sobre todo para los coleccionistas. El motivo está en que algunos de estos sellos, como el famoso Penny Blue y el Penny Red, contienen errores de impresión históricos. Errores muy pequeños, pero a la vez tan valiosos, que han hecho que algunos de estos sellos alcancen precios de millones de dólares. Su rareza ha provocado robos, falsificaciones y una vigilancia extrema. Hoy están protegidos como si fueran joyas reales y pueden verse en el Museo Blue Penny, uno de los lugares más curiosos del país. Un lugar muy seguro que tiene mucho que ver con la última curiosidad de este viaje por Mauricio. Curiosidad número 12. Uno de los países más seguros y estables de África. Pocos lo saben, pero a pesar de su pasado marcado por la esclavitud y la colonización, Mauricio es hoy uno de los países más seguros, estables y tranquilos de todo África. Aquí la vida se mueve a otro ritmo. En muchas zonas es habitual ver casas sin rejas, puertas abiertas durante el día y niños jugando en la calle sin supervisión constante. La delincuencia es baja y la sensación de seguridad es algo que sorprende especialmente a quienes llegan desde grandes ciudades o países más conflictivos. El país cuenta con una infraestructura turística moderna, carreteras en buen estado, servicios de calidad y una estabilidad política poco común en la región. Todo funciona de forma discreta, sin tensiones visibles, sin prisas y sin ese caos que muchos asocian erróneamente con África. Es uno de esos lugares donde puedes caminar de noche con tranquilidad, perderte por pueblos costeros, hablar con desconocidos y sentir que el tiempo va un poco más despacio. Un país donde lujo, naturaleza, historia y tentación conviven en equilibrio. Y donde muchos turistas llegan por curiosidad y se marchan con una idea rondándoles la cabeza. ¿Y si este fuera un buen lugar para quedarse? Como has podido ver en este viaje, Mauricio no es solo una isla paradisíaca. Es una mezcla explosiva de belleza extrema, historia dura, culturas abiertas y tentaciones difíciles de resistir. Un lugar donde el pasado dejó cicatrices, pero también creó una de las sociedades más fascinantes del planeta. Y si quieres seguir viajando, no te pierdas nuestro próximo vídeo para descubrir otro lugar increíble que te va a dejar sin palabras. Pincha en él, lo vas a disfrutar.